no les va a servir acá en Venezuela. Entonces lo más interesante del caso es que pues no les va a servir, entonces hay que entregarlo a la persona que se lo pudo haber conseguido. Perdí el celular, sí, como escucharon. En este episodio te contamos el gran susto que nos pegamos por primera vez en todo el viaje. En el episodio anterior intentábamos subir una fuerte cuesta la cual nos iba a llevar a un paraíso oculto en el páramo. Después de varios intentos de subir, lo logramos sacándole todo el peso del portaequipajes y obviamente festejamos la victoria. Dale me gusta y suscríbete al canal que en este video te contamos cómo sigue la historia. Arranca la travesía el día de hoy, dejamos las camionetitas ahí, las casitas y nos vamos a caminar. Estamos en Termas de La Musuy, que La Musuy creo que se llama así el lugar, y estamos a 57 kilómetros más o menos de Mérida y 120 kilómetros de Barinas. Me pongo así porque tengo el sol en contra. Así que vamos a pagar la entrada, que sale $3 por persona, y a comenzar con el ascenso. Dale, corre, corre. Dale, dale, dale. Ay, qué linda ella. Llegamos ahora al primer punto, que es acá la antena, donde aproximadamente se tarda 45 minutos porque es una subida bastante empinada. Nosotros la hicimos en media hora, descansando y todo. Ahí es dificultad media, vamos a decir. Ahora toca unos 12 minutos más o menos como de planicie o de así relieve. Hermosa la vista que tenemos acá, no se dan una idea, vemos todo como el valle, ¿no? Vemos el río, donde dejamos la combi y todo. Así que vamos a caminar. Estamos llegando, estamos arribando a destino. Quiero ver esas caras de sorpresa. ¡Wow! ¿Te esperabas esto? A ver, Willy. Nosotros vamos a las termas siempre con estos chicos. Ah, olvídate. ¿Esperaban Mirá esto? qué lindo. Mirá lo que es. ¡Opa! ¡Epa! Mirá lo que es esto. Es como el baño inca esto parece. Hipercristalino. Mira, mira. No, ya me quiero meter. Y algo que nos contaban, que nosotros creíamos que iba a tener olor a azufre, que íbamos a salir con olor a azufre, no. Nos dijeron acá en la entrada que estas termas son de una vertiente que nace en el estado de Lara y no sé cómo, pero llega acá. Entonces es agua cristalina, limpia, no tiene olor a azufre. Tremendo, porque si no te ensucia toda la ropa de olor a azufre. Digamos. Claro. Sí. Así que, ¿estamos listos para meternos? Sí, obvio. Ajá. Increíble, miren dónde estamos. No se puede creer. Sí, está hermosa el agua, o sea, hay como cositas ahí en el agua que no hay que moverse mucho. Sí. Pero está increíble, o sea, está súper cristalina. Mira el paisaje que tenemos. No, son como unos balcones, miren. Sí. Y acá vemos allá, y allá está la otra pileta. Esta tendrá unos 36 grados más o menos. Sí, está re linda, encima el clima te ayuda. Hermoso. Me hace reír porque con los chicos tuvimos, le vamos a dejar por acá el video, que con los chicos estuvimos allá en Colombia, en unas termas, y estábamos así como estamos ahora más o menos. Pero era un río termal, estos son piletas. Estos son piletas más lindas todavía. Sí, mucho más lindo, el agua es hipercristalina, miren lo que es esto, o sea... Y repetimos que lo bueno es que no tiene azufre, entonces como que se disfruta mucho más y no tienen que estar pensando en lavar la ropa después de esas cosas. Sí, porque te queda con mucho olor a huevo podrido. Esta tiene 36 grados más o menos, creemos. ¿Y aquella qué temperatura piensan? ¿32? ¿Cuántos grados tendrá? ¿32? 30. Ajá, dice que tiene unas corrientes frías, así que ahora nos vamos a meter allá. Así que estamos aprovechando a full acá. Disfrutando acá, ¡ay qué lindo! Venimos a la otra y miren, estoy haciendo pie y me llega hasta acá, hasta la pera. Así que tiene más o menos 1,50 m. Vos que sos bajita la de notás. Profundidad, ¿sí? Lunes 12 del mediodía. Tranqui. Otra vez. En la oficina. ¿Qué estarías haciendo en Uruguay? Y acá a las 12, dejando todo listo para ir a comer.
Ah, miércoles. A ver acá. ¿Qué estarías haciendo el lunes a las 12 en Argentina vos? Por marcar la media hora. Vos por marcar la media hora para ir a almorzar. No, yo por seguir trabajando hasta la 1:30. 1:30 almorzabas. Tremendo. Y yo estaría volviendo a hacer trámites en Pilar. Margui estaría sola en casa esperándonos que lleguemos. En el apartamento. Solita en el departamento esperando que lleguemos para llevarla a pasear. ¿No? Después de esto volvemos a trabajar, ¿no? A trabajar a la camioneta, otro tipo de trabajo. Otro tipo de estrés. Y miren cómo se llenó ya de gente de abajo. Y ahí estaba verde, pero ahora ya no. Trajimos de comer. Esto, viste, viajero. Mira esto. Mira esto, la organización, o sea, esta gente no pavea, como dice acá los uruguayos. Pero mirá. A ver el menú de ustedes. Tartita como una pascualina. Sí. Y una como una hamburguesita de lechuguita. Hecha Bien. por Luisita. Es clave, si queremos ir a lugares, llevarnos nuestra vianda. Andá con el Porque tupper. si no andas Sí. pagando. Sí, no, eso no es, No es para nosotros. para el viaje no va. No, pero por la economía del viaje. Pues. Sí, armarte tu viandita. Así que nosotros nos trajimos Mirá. palta, tomate, Huevo, papa. queso Se ve acá. y brócoli con yogur griego. ¿Sabés? El menú tiene brócoli. Así que vamos a almorzar. Se ha terminado el día de hoy y esta banda vuelve a su casa. ¿Qué onda? ¿Gustó? Hermoso. ¿Gustó o no gustó? Hermosas. Súper recomendable venir temprano porque 11:30 más o menos se llena de gente. Así que si quieren disfrutar de las termas, ¿a qué hora? 7 subiendo. 7 subiendo. 8 está bien. 8 subiendo. Queda todo nublado también. Sí, a esta hora ya está todo nublado, empieza a llovinar. Así que nada, súper recomendable. Arrancamos un nuevo día y nos estamos volviendo a la ciudad de Mucuchíes, donde vamos a abastecernos un poquito de mercadería, bueno, verduras y demás, pasear un poquito por el centro, porque el otro día no pudimos porque estaba, bueno, lleno de gente, la plaza y demás. Y nos despedimos de este lugar que está precioso, tuvimos una vista hermosa estos días, así que nada, toca bajar la gran subida que le metimos el otro día, ¿o no? Sí. Que estuvo bastante fuerte. En este momento tengo acá en la estación a la amiga Cecilia, está acá pues disfrutando de todo el calor humano, sobre todo de nuestro páramo Mucuchíes, y en esta ocasión perdió un teléfono celular. Bienvenida acá a Onda 102.3, qué bueno saber que el turismo pues está prevaleciendo y bueno, bienvenida en esta ocasión. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también por darnos este espacio Claro que sí. en tu programación. Nada, le queremos pedir al pueblo Mucuchíes, por favor, que nos ayuden en esta instancia. Yo soy Cecilia de Uruguay, soy amiga de la persona que perdió el celular, que es Flavia, que es viajera argentina. Están recorriendo Sudamérica hace casi 5 años, yendo por todos los países, y hace casi un mes que entraron a Venezuela, y hace 3 noches que llegamos a Mucuchíes, y bueno, y hoy ya seguíamos rumbo a la laguna Mucubají, y entonces paramos para hacer unas compras, y en ese transcurso de que bueno, se bajó de la camioneta, subió, creemos que se le cayó el celular y no lo encontramos, ni adentro de la camioneta, ni en la calle donde se cayó. Creemos capaz que alguien lo pudo haber tomado. El tema de la importancia de encontrar el celular es que Flavia, Willy y Margui, que son los viajeros argentinos que perdieron el celular, son creadores de contenido. Graban todo lo que les sucede, graban todos los paisajes, todo de cada país, y lo suben al canal de YouTube, a Instagram, a Facebook. Y por eso es muy necesario, porque ellos, su celular es su herramienta de trabajo. Ellos ahí tienen fotos, tienen todas las grabaciones y bueno, y tienen muchas cosas también de Argentina. Que eso es lo que quiero recalcar, el celular no les va a servir porque es solo para chip argentino y está bloqueado, o sea que no pueden hacer uso de él tampoco. Exacto. Pues de verdad que pedimos la colaboración para todas las personas que nos están escuchando y por supuesto
para la persona que quizás tenga en su poder el teléfono, pues por favor, de verdad, encarecidamente pedimos que lo traiga acá a la estación. Es bonito tener a personas del extranjero acá visitándonos, así que nada nos cuesta con ser un poquito cordiales con esas personas que están acá. Así que bueno, ustedes sigan en sintonía de Onda 102.3 FM, porque Acordes y Sentimientos les sigue ofreciendo la mejor música. Bueno, gente, los voy a poner un poquito en contexto. Todavía me tiembla un poco el cuerpo. Nos tiembla. Nos tiembla, sí, nos tiembla. Todavía no caemos lo que pasó. No caemos. Parece, para muchos puede llegar a ser una cosa. Una pavada. Pero bueno, les voy a contar lo que acaba de pasar. Pasamos por una callecita hermosa donde estaban todas las callecitas de colores. Yo la filmé con mi celular y se ve que apoyé el celular acá arriba. Puede ser que lo haya apoyado arriba acá en el torpedo o que me lo haya apoyado en la pierna. Llegamos al lugar y como era medio tarde le digo, bueno, dale, bajo yo. Agarro la riñonera, pero se ve que no me doy cuenta que el celular se cae. Vuelvo a hacer las compras, estoy ordenando las cosas. Le digo a Willy, nosotros anotamos todos los gastos, entonces le digo a Willy, anotá tal gasto. Y le digo, pasame mi celu. ¿Dónde está tu celu? No, lo tenés vos, no, lo tenés vos, no lo tenés vos. Empezamos a revolver toda la combi, no estaba el celular. Se había cortado la luz, por ende cuando se corta la luz en Venezuela se corta todo tipo de señal, Digitel, Movistar, o sea, lo que sea se corta. No tenía cómo hacer sonar mi celular, como una hora estuvimos buscándolo, hasta que de repente llegó la señal, llegó la luz, perdón, pudimos detectar con iCloud, rastrear celular y lo encontramos en un punto que era como un complejo, una urbanización que nos marcaba que estaba como en ese lugar. Así que nos fuimos caminando hasta ese lugar, llegamos ahí y estaba el administrador del complejo, el cual tenía el WhatsApp de toda la gente del complejo. No había ninguna respuesta, ahí nos estábamos volviendo y Teti con la chica que vendía ahí al lado de donde estábamos parados, Yureña, se fueron hasta la radio a hacer una nota en vivo. A todo eso nosotros llegamos a la combi, seguimos buscando y demás y dijimos, o sea, no nos va a quedar otra que ir a la policía. Obviamente que lo que sentíamos era que el celular se cayó y que alguien lo agarró. Entonces solamente pedíamos que por favor no lo devuelvan, porque para nosotros el teléfono es una herramienta de trabajo. O sea, este video que están viendo ustedes está editado con este celular, las fotos están sacadas con el celular, muchos videos están filmados con el celular, todo lo que se las redes sociales, todo lo que está publicado lo publicamos desde ese celular. No tenemos la computadora para hacerlo, entonces para nosotros es como una segunda mano, como dicen sí, hoy en día. Es nuestra gran herramienta de trabajo. Estábamos arrancando la camioneta para ir a la policía y a la radio también, y de repente enfrente vendían teléfonos y de repente sale el señor de ahí, dice con el teléfono nuestro, así mostrándonos, dice, acá, no gente, o sea, yo casi me muero. ¿Lo encontraron? Está enfrente, está ahí enfrente. Gracias, no sé qué pasó, no entendí, pero... No entendimos, pero nada, o sea, que tengo que agradecer a vos, tengo que agradecer. Muchas gracias. De verdad, gracias. De verdad, por favor. Para nosotros ¿Sabes lo que era para mí? O sea, tengo todo ahí, tengo mi vida en ese celular. O sea, esto es una lección. Todavía existe gente buena. Sí, no, gracias, de verdad. Nada, agradecemos un montón a Edward, que fue la persona que lo devolvió. Queremos agradecerle, ¿cómo es su nombre? Edward, que encontró el celular, lo trajo acá, a donde está la combi parada enfrente. Gracias, Edward. Muchas gracias. La verdad que gracias de corazón. Nosotros no filmamos nada, absolutamente nada, pero los chicos se pusieron la 10 y filmaron toda la situación. agradecemos a los chicos que son unos Así genios. que unos genios, Teti y Luisma de Bueno Va, por favor, ya mismo abran Instagram y vayan a seguirlos y comentarles y decirle gracias chicos por apoyarlos, por hacerle todo el aguante, a darle la vuelta, gracias. Nos daba cosa por los chicos, ¿no? Pero hubiésemos hecho, si hubiese sido al revés la situación, Sí. hubiésemos hecho lo mismo nosotros por ellos también. Obvio, sí, obvio. Y nada, una vez más sabemos que son personas Son de oro. Sí, la verdad que el apoyo que nos dieron, que se quedaron, porque nos estábamos yendo a la laguna, a un día tranquilos. Gracias a todo el pueblo de Mucuchíe. Gracias. Sabemos que se movieron energías así como para que lo encontremos. Para que aparezca. Gracias a la radio también que pasó la nota.
Así que bueno, nada, los dejamos ahí con el material que filmaron los chicos. Ella dijo, va a aparecer, va a aparecer. Dejó su local, fue a buscar todo, o sea, todo radio. Tranquila, amiga. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Yusenia Rodríguez. Tranquilo, no te preocupes. Gracias por preferir mi país. Comienza un nuevo día con esta cara. Miren la cara que tengo, por Dios. Vinimos a la estación de servicio acá a abastecernos de gasolina, digamos, de nafta. Nos dijeron que caigamos a las 10 de la mañana más o menos, porque el primero le cargaban a las motos y después nos cargaban a nosotros, pero ahí viendo qué onda, porque hay muchísima gente, muchísimos vehículos, alrededor de 200 vehículos por lo menos, que están esperando por cargar. Hoy carga justamente la placa o la patente 1, terminación 1 y 2. Entonces hay que esperar por lo menos, dijo, 2 horas. Llegó nuestro turno después de un rato esperando. A ver. Sí, llegó nuestro turno. Nos van a cargar. Bueno, ya nos llenaron, pagamos $15 los 28 litros. Sí. Y como le dimos $20, nos dio el cambio en bolívares. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos después. Gracias. Ay, bueno, hemos cargado. Les quiero mostrar los billetes. Les voy a mostrar los billetitos. Gracias. Nos hicimos amigos de todos los de la fila prácticamente. Hablamos con todos. Prácticamente. Bueno, volviendo ahora a Mucubají, pero antes les voy a mostrar porque nos dieron mucho cambio en bolívares. Mira, ahora sí tenemos el de 50 bolívares, que es verdecito, se parece al nuestro de 500. Que serían $2 más o menos. $1 y algo. 50 es $1 y algo. Nosotros más o menos en todos lados nos los toman $1, 35 bolívares. Este es el de 20. Y me llama la atención que el de 10 y el de 500.000 son iguales. Y cambia ahí, esto siempre me confundo. Estos son 10 bolívares, pero estos son 50 centavos de bolívares sería. Claro. Pero en billete. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que dice 500.000 y tengo otro acá que dice 1.000.000, y es porque se le ha quitado muchos ceros a la moneda, digamos, ¿no? Entonces los billetes nuevos ahora son 10, 1, 5 y así. Este es el de 5 y este es el de 10. Así que, nada, estos son los billetes, los bolívares, no sé si hay más, pero este es como todos los que hemos tenido. Claro, de todas formas, un fangote así, ponele, Sí. Tal vez puede ser $5. Tal vez. Sí, 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 porque es mucho, Todo eso debe muy ser, grande. no sé, $5, ponele. No, esto no llega a $5. Llega así. A veces vas a algún lugar y vas a pagar porque te aceptan dólar acá en todos lados, pero vas a pagar y como no tienen cambio, tenés que empezar a comprar cosas para redondear. Claro. Así que bueno, aprovechamos a tener cambio en bolívares porque lo más chiquito de $1 ya lo podés pagar con esto también. Los peajes o lo que Todo. Sí, no, en todos lados te aceptan bolívares. Claro. Y los precios en la mayoría de los lugares está en dólares, pero la canasta básica, por ejemplo, el aceite está en bolívares, no sé, los fideos están en bolívares. Ya vamos a ir a un supermercado, ya hemos ido nosotros, Sí. pero ya vamos a ir a uno a filmar para mostrarles a ustedes sea. Los precios. cómo son los precios, exactamente. Dicho todo esto, nos vamos porque tenemos que hacer una caminata hoy. Después de la mañanita que tuvimos hoy movidita, que tenemos ya el tanque lleno, Sí. nos vinimos a hacer una caminata a la laguna Mucubají, que está en la entrada, ahí dejamos las combis, pero ahora nos vinimos a la Laguna Negra y que aproximadamente tenemos que hacer unos 3 kilómetros por el páramo. Estamos a 3.600 metros de altura y miren el paisaje que tenemos acá alrededor. Increíble, atrás nuestro están los locos de los uruguayos. Sí, Están ahí. Y parece un paisaje de cuentos de hadas. sí. Estamos verdad. esperando que aparezca Hansel y Gretel. Tipo los duendes que te dan. Bienvenido, porque
Aparte estamos viendo frailejones, dale, Tata. Aparte estamos viendo frailejones diferentes a los que vimos en Colombia, porque me parece que los de Colombia ya son más antiguos, sí, y son muy altos. Y acá miren lo que son. Miren lo que es esto, están todos... Me da cosa tocarlo, gente no se los lleven a sus casas, obviamente, siempre decimos, ¿no? Pero tienen una suavidad, parece terciopelo. Sí. Es re lindo. Y miren, está lleno. Hermosa esta caminata, la estamos verdad. re disfrutando, de verdad. No, por momentos pasamos por bosques, sí, por parte de páramo, hermoso. Sí. Y Margui también está disfrutando una banda. Sí, miren, ahí va. Margu. Margui, ¿qué está haciendo la Margu? ¡Ay, corre! ¡Ay, qué lindo paisaje, Margui! Mira lo que es este bosque. No, el bosque este es lo que es. Ay, no, me encanta. Cada 2 segundos debemos decir que estamos parando para sacar fotos. Sí, no. Y aparte va cambiando el paisaje. Recién vieron, estábamos ahí llenos de frailejones, ahora llenos de pinos. Falta que venga Alicia en el País de las Maravillas y estamos todos. Tipo el conejito ahí. ¡Hola! ¡Alicia, ven! ¡Amigos! No, se podría decir 3.480 metros. Durísimo el trekking. Durísimo, yo no puedo más, no sé ustedes. ¿Fla? 10 puntos. No está tan mal el trekking, está tranquilo. Bárbaro. Después cuando volvamos ahí sí va a ser bastante. Pero bueno, se súper disfruta por los paisajes. Seguimos. Llegamos a la laguna. Mira este loco. Mira. Este está loco, ¿ven? El muchacho que está ahí. Está loquito. El chinito. Por suerte tenemos techo para la lluvia ya. Se llevaron las tejas. Bueno, ahí está la Laguna Negra. ¿Quién me conduce, Y es negra. Sí. Margui, ¿por dónde bajaste? Ah, por allá. Por allá. Margui ya está aprovechando. Qué lindo. Qué hermoso. ¿Qué nos dijeron acá? Que cuando hay niebla, Hay que irse. ni bien llegamos ya hay niebla, ¿viste? Existen mitos y leyendas acerca de las lagunas de los páramos. Según los locales, están habitadas por cabruncos, espíritus que viven en sus profundidades. De acuerdo a esta creencia, no se puede gritar en las orillas de las lagunas y ni tirar piedras al agua, ya que se molesta la tranquilidad de los cabruncos. Cuando esto pasa, los espíritus se ponen bravos y se forma una neblina espesa, a veces acompañada de una tormenta, la cual puede envolver a la gente y hacerla desaparecer. ¿Qué opinan sobre esta leyenda? Buenos días, hoy comienza una nueva mañana. Ayer nos cansamos un montón en la laguna, hoy nos despertamos tarde, a las 9 por ahí. Pero vamos a hacer ruta, es un día de ruta que vamos seguramente a ir a Barinas, creemos, no sé, tal vez antes, tal vez después, no sabemos todavía. Y me ven un poco abrigado por ahora, pero en Barinas va a ser un calor de locos. Seguramente esté en los 29 grados por ahí, por lo que investigábamos con los chicos. Y ahora hace un frío tremendo, acá estamos a 3.600 metros de altura más o menos. Y nada, ayer dormimos re bien porque nos encanta el frío y nos tapamos y listo. Pero hace mucho frío, la verdad, hay que cuidarse mucho la garganta, en mi caso, que canto. Así que vamos a seguir ruta con los chicos que están preparándose. Allá está Fla preparando los bidones y todo. Y bueno, vamos a seguir ruta. Cafecito calentito y ya estamos haciendo ruta. Estamos a unos 88 kilómetros de Barinas y ya bajamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Donde estábamos durmiendo ayer estábamos a 3.600. Así que viene ahí la doña en segunda bajando a full. Sí, bajando a full. Sí, y estamos acá con clima lluvioso, hace frío, estaremos con unos, no sé, 10 grados, ¿hará? Igual lo vamos a extrañar este clima. Yo creo que esto ya es el último clima frío que vamos a tener hasta México, tal vez, no Claro. sé. Sabemos que en Centroamérica hay puntos donde hace frío y es más fresco, pero no sé si este frío. Ayer llovió toda la noche y nevó en el punto más alto en ruta de acá de Venezuela, que es el Pico del Águila se llama. Y íbamos a ir, pero justo cruzamos a un auto que nos dijo no, ya no hay nieve y demás, así que bueno. Pero qué loco estos climas, ¿no? Qué loco esto que no se conoce mucho de Venezuela, estos lugares así. Sí. Siempre se conoce más la isla Margarita, ¿cómo es? Sí, el Caribe. San Roque, el Caribe. Y pasa que Y acá estamos en lugares de páramo, hermoso. que podría tranquilamente ser Argentina, Ecuador, Perú, en las montañas, o sea, Sí, el mismo hermoso. paisaje prácticamente.
seguimos, ahora estamos metiéndonos ya en como en un paisaje más tropical, parece selvático, Sí. medio una onda así. Vamos a bajar bastante porque nos dijeron que Marina hace calor. Sí, ya nos dimos una dosis de montaña fuerte con los chicos. Sí. Venimos tranquilos, venimos contentos, venimos felices. Sí. Así que disfrutando un poco. Y ahora ya se viene calor. Vamos a ver qué hacemos con el calor, porque el calor la verdad que Ese no, sí que no nos gusta para nada. Es muy difícil, o sea, si tuviéramos la combi con un aire acondicionado, Ya sería otra cosa. estaríamos de 10, ni me imagino en las playas hermosas de Venezuela, el Caribe. Pero bueno, vamos a mentalizarnos de que correrá una brisa y que nos va a hacer nada, que nos va a dejar disfrutar el Caribe. Así que bueno, seguimos ruta. Tengo que dejar registrado esta cara de asombro que yo lo vengo diciendo hace un montón y huele... Estábamos conversando recién fuera de cámara, digamos, con Fla. Le digo, pará, ¿va a ser la última vez que estemos en la montaña? Le digo, que hayamos bajado un páramo o algo así. Sí. Dice, sí. Digo, no puedo creer. Me agarra con una sensación de nostalgia, ¿viste? De extrañar después la montaña. Ya está, o sea, ya la 4000 nunca más, creo. Creo que no, la cordillera de los Andes se nos terminó, ya está. Te juro, me da ganas de llorar. Y voy a extrañarlo un poco. No, pero la doña no creo que lo extrañe. No, pero por el tema del frío, por el tema de, no sé, de las músicas andinas también, que yo pongo música en los videos a veces. Y no va a haber, ya casi. Qué loco, ¿no? Es que se nos terminaron los Andes. Mirá vos. Recorrimos desde Ushuaia hasta Venezuela todos los Andes. Y los cruzamos varias veces. En todos los países. Extrañaré. Acá frenamos a cambiarnos un poco la ropa porque no saben el calor que hace. No saben el calor que hace. No. No se puede creer. Estamos a... 300 metros. 300 metros sobre el nivel del mar. Y los chicos pararon allá unos metros más adelante y nos compraron una ensalada de fruta. Gracias. Vamos. Nos esperan. Van al ritmo de la doña. Te compran una ensalada de fruta. En Uruguay, donde viven ellos, le vamos a hacer un monumento, ya le dijimos. De alguna forma u otra. Acá ya estamos dando vueltas por la ciudad de Barinas. Recién paramos para ver si los chicos podían cargar y nos contaban que no llegó la carga que tenía que llegar. Hay gente que hace 8 días que está esperando. Nada, los chicos tienen la posibilidad de tener una mejor autonomía que la doña. Claro. Entonces tienen como para avanzar un poco más. Más allá de que tengan sus bidones también de reserva, lo ideal es siempre cargar para no gastárselos. Claro. Así que estamos viendo eso y a la vez también buscando un lugar donde dormir. Dormir y tenemos que editar el video anterior o el otro. Así que estamos buscando ahí el mapa full. Sí. Estábamos viendo que no hay campings. No hay, como se ve que no deben tener la cultura del camping Claro, todavía. Pero bueno, de a poquito, cada vez que van llegando los viajeros, quizás de a poquito la gente tiene un terreno ahí y dice, lo voy a hacer un camping. Así que es una buena inversión, gente, hacer un camping. Camping para motorhome y para carpas. Nueva mañana, amanecimos acá en este hotel, en una habitación que nada, un poco caro, pero bueno, nunca nos damos lujos, digamos, en el viaje, entre comillas lujo, ¿no? Porque tiene pileta, tiene aire acondicionado y demás, y bueno, dormimos súper bien con los chicos, o sea, nada, nos costó un poquito de la decisión de pagar esto, porque son como $20 que pagamos por pareja, digamos. Y bueno, lo bueno que tenía pileta más que nada, ¿no? Dijimos, bueno, ya está, nos tiramos la pileta, nos olvidamos. Pero bueno, en cierta forma, gracias a ustedes también por ver las publicidades que nos ayudan mucho a dormir en lugares así, que a veces no frecuentamos mucho, pero bueno, de vez en cuando un gustito en la vida de quedarse, ¿no? Así que como teníamos la posibilidad de estar acá con pileta, con margarita, con todo, dijimos, bueno, ya fue, hagámoslo, ya está. Y encima hacen unos calores acá que, mamma mía, sí o sí necesitábamos por lo menos refrescarnos un poquito. Y bueno, seguimos ruta a Barquisimeto seguramente, o a, no sé cómo se llama la ciudad de arriba, pero al norte, para el norte con los chicos, y ahí veremos cómo sigue el viaje. Bueno, vinimos acá a ponerle gasolina, nafta a la combi, pero Está cerrado. una pregunta, ¿no? ¿Se puede cargar gasolina ahí, no sabes? No hay. A ver, ahí Teti se bajó. Ay, puede ser, chicos. Sí, porque si no, no vendrían así tan contentos. No, Teti vendría puteando. ¿Sí? Sí.